Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 31 de octubre se presenta en el festival Le Primeur de Massy, a 2 pasos de París, la cantante y violonchelista cubana Ana Carla Maza, primero de los conciertos que van a servir de presentación de su segundo álbum en solitario que lleva el título de La Flor. Pasaron 2 meses y medio y te me fuiste entero. Ya no quedan rastros de ti, solo recuerdos. Si todo fuera más simple, no hubiéramos nacido. Y yo no te hubiera querido como lo hice. Ay, qué tortura esta. Me tienes así, dormí, ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su brillante trayectoria en los escenarios del mundo entero, Ana Carla Maza ha sido tan amable de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Ana Carla. Muchas gracias por la invitación. No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros una vez más, por cierto. Permíteme, Ana Carla, que explique antes que nada que has nacido en el seno de una familia de músicos. Tu padre, Carlos Maza, es un conocido pianista y compositor chileno que tuvo que exiliarse aquí en Francia durante la dictadura de Pinochet. Imagino que el viaje ha sido para ti desde muy pequeña algo natural, ¿no? Has viajado mucho. Sí, mi padre es chileno-cubano y mi madre es Chilena. cubano con orígenes españoles. Porque la parte paterna, mi abuelo estuvo exiliado en Francia en el año 1974 por el golpe de estado de Pinochet en Chile y después fueron a Cuba. Y la parte materna, mi bisabuela española, en barco, fue a Cuba. Y entonces allí todo este mestizaje de encuentro y finalmente efectivamente una historia de mucho viaje y de muchos y de alianzas y bueno. ¿Cómo viviste de niña ese mundo tan convulso que era el mundo de los años 70, 80 en América Latina? Nací en Cuba, en La Habana, en el año 1995. En pleno periodo especial, digamos que fue una situación bastante difícil en Cuba en esa época, pero uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la infancia siempre es despertarme cada día escuchando a mi padre tocar el piano, jazz, todos los días. Y después cantar en la coral de mi madre por las tardes. Y entonces algo que nunca voy a olvidar es a los 4 años, cuando mi padre me invitó a grabar en uno de sus discos, por primera vez para mí, de esta experiencia, ¿no? De grabar en un estudio. Y fue todo en esa época, desde muy niña, que empezó mi amor por el jazz, mi amor por la música. En casa siempre escuchábamos cantautores chilenos, Violeta Parra, Víctor Jara. Escuchábamos también a Silvio Rodríguez, a Gilberto Gil, Caetano Veloso, que son personas de mucha influencia luego en mi vida, en mi carrera también. Primero fue en tu carrera la voz. ¿Y cuándo entra el violoncelo en tu carrera? Fue idea de tu padre, creo, ¿no? Mis padres me llevaron a escuchar un concierto de la Orquesta Sinfónica de La Habana para presentarme el violonchelo. Y a partir de allí siempre fue como algo que estará toda la vida. Fue también como una historia de amor entre el cello y el canto, porque al final es algo que me gusta hacer los dos y que era naturalmente posible cantar y tocar el violonchelo, algo que siempre estuvo presente y que hasta el día de hoy y por una eternidad. Dicen que el violoncelo es el instrumento que se parece más a la voz humana, ¿no? Se puede cantar con el violoncelo casi a veces mejor que con la voz, ¿no? La tesitura efectivamente es una tesitura media que corresponde a la tesitura de la voz humana y personalmente siento que el violonchelo, hay algo que resuena cuando tocas el violonchelo, que resuena en el alma, que es algo muy, muy, muy emocionante, muy personal, muy como si fuera el latido del corazón que estuviera hablando y que estuviera cantando.
El primer violoncelo que tuviste fue un regalo. ¿Cómo lo recibiste ese regalo? Con emoción, imagino, ¿no? Fue ¿Te lo esperabas? con muchísima emoción. Fue algo, creo que desde ese momento nunca más he podido dejar el violonchelo. Ha sido algo como tu compañero de vida, con la persona que vas a crecer, que vas a pasar muchas horas, muchísimas horas diarias, todos los días, desde muy temprana edad. Es algo que es un instrumento que requiere de mucho trabajo a nivel técnico, pero no solamente técnico, también a nivel de cómo llegar a expresar una frase con la manera adecuada del arco, cómo convertir todo eso también después en expresar lo que uno siente y comunicar con otras personas a través de los viajes que he hecho después, posteriormente. En la actualidad hay grandes violoncelistas mujeres como Sol Gaveta, que estuvo con nosotros hace un año, Mm. pero hace 100 años las chicas no podían tocar el violoncelo, ¿no? La posición, las faldas que impedían. ¿Sabías eso? Te lo han contado tus profesores de Sí, violoncelo. sí, sí. Sí, había una evolución en ese instrumento que al principio era la viola de gamba. Ha habido una evolución de la manera de tocarlo, también una evolución en la presencia de la mujer en los escenarios, en la presencia de la mujer como violonchelista, que es algo mucho más contemporáneo. De igual también se conoce más ahora, hay algo que empieza a salir un poquito más ahora, pero en la época ya había mujeres violonchelistas que tampoco se hablaba de ella. No se hablaban tampoco de mujeres compositoras en la historia porque ha ido evolucionando y estoy contenta de también como mujer tocar el violonchelo, un instrumento que es muy bonito y un instrumento que igual también se toca de una manera, de una posición que es muy natural, pero que quizás en otra época fue criticado, no lo se sabe, pero en todo caso, hoy en día hay violonchelistas que me inspiran mucho, también como Jacqueline Dupré, una violonchelista Maravillosa. maravillosa que digamos que fue de las primeras también que escuchaba de pequeña Desgraciadamente y, falleció y prematuramente. falleció prematuramente, pero una artista comprometida y que siempre me ha inspirado mucho. Me gustaría que nos contases qué ambiente, hablabas de inspiración, qué ambiente Ujú. se vivía en la casa de tus padres. Creo que había muchas visitas, ¿no? Había muchas visitas en casa, siempre de artistas, de autores, compositores, de poetas, músicos, personas que venían también de otros países, del mundo entero, venían a visitarnos, a pasar tiempo con nosotros. Era como vivir en una residencia creativa continua cada día, ¿verdad? Y mis padres organizaban un festival de música que hacían traer a músicos de La Habana, como por ejemplo Teresita Fernández, una cantautora que hizo una obra muy grande para niños, o Pedro Luis Ferrer, o músicos tradicionales cubanos que venían a un pequeño pueblo que vivíamos nosotros en el campo, donde mis padres además fundaron una escuela para niños, una escuela donde ellos les enseñaban a cantar, a tocar instrumentos típicos cubanos como el tres o las tumbadoras, la guitarra, el piano, pero también el charango chileno, y yo tocaba el violonchelo. Entonces era este mundo creativo, musical, continuo todos los días, muy, muy bonito, la verdad. No hubieras podido dedicarte a otra cosa que a la música, ¿no? En un ambiente como ese. No, no creo para nada. Imposible. En el 2012 decides instalarte aquí en París. Ujú. Era una manera de cortar el cordón umbilical con tu familia, con tu padre, quizás. Incluso profesional, porque habías trabajado con él. Exactamente. Bueno, creo que más que una manera de efectivamente de cortar, es algo que surgió la posibilidad de estudiar el violonchelo, de continuar mis estudios clásicos aquí en París. Y la posibilidad de también como un challenge para mí de poder, de prepararme, una preparación para prepararse a un concurso, prepararse a unos objetivos personales. Yo creo que es importante cuando uno tiene objetivos que, es, que tienes más ganas que nunca. Todo es posible porque tienes ganas y cuando se le dan ganas, todo es posible. Y en ese sentido fue muy bonito de llegar con tanta emoción de saber que algo nuevo empezaba, de conocer una nueva cultura, una nueva lengua, que más que nunca esforzarse por seguir aprendiendo el violonchelo clásico y paralelamente, que es algo muy bonito que pasó,
que el primer día que yo fui a hacer ese concurso de música clásica, en la misma noche tenía un concierto de jazz con mi música, con mis canciones, y yo invitaba a mis profesores de clásico a decirle muchas gracias por la audición. Ahora los invito, por favor, esta noche estaré tocando música latinoamericana. Y siempre hubo esta doble dualidad, efectivamente, del jazz con la música clásica, de la música latinoamericana, esta influencia, estas raíces que viví, que tengo, que llevo en mí y que sigo defendiendo y llevando todavía. Aquí en París vas a hacer una residencia en la Cité des Arts, la ciudad de las artes, al lado del Sena, y ahí vas a componer tu primer álbum. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de vivir unos meses ahí al lado del Sena? En realidad, empecé a componer bien antes, empezaba ya a escribir canciones, pero fue casi que digamos, lo puse como hacer ese disco, que fue el Solo Acoustic Concert, que lo hice en directo desde el Teatro de Givors. Fue algo muy bonito porque pienso que esta experiencia también en la Cité de las Artes, el hecho de haber compartido un momento en la vida con otros artistas que también estaban allí de pasaje, ¿no? Digamos, de un tiempo determinado, artistas del mundo árabe, del mundo japoneses, latinoamericanos, pero no solamente músicos, eran también cineastas, eran también pintores, artistas de otros dominios, que fue un poco como vivía también en Cuba, ¿no? Encontrar esta multidisciplinaridad de otras cosas, y entonces fue así que empecé también a querer seguir componiendo música, escribiendo de las influencias que iba viviendo. En este mundo en que la electrónica, los ordenadores, los grandes amplificadores dominan la música, atreverse a hacer un disco acústico en solitario con la voz y el violoncelo, hay que ser muy, muy, muy valiente, ¿no, Ana? Sí, ¿Cómo surge la idea bueno, el álbum... para no pagar a los Sí, músicos que claro, van contigo? claro, efectivamente. Hice un viaje a México que me cambió la vida, realmente. Un viaje a México que me enamoré porque tantos colores, tantos cariños, el cariño de las personas, las fiestas, la comida, esas cosas simples que te hacen tan feliz, ¿no? Y este disco fue muy importante para mí porque quería también retratar a América Latina como la viví. Y cada canción en el disco está inspirada en un ritmo de América Latina diferente. Tenemos un maracatú, una bossa nova, un son cubano, una chacarera, un reggae. Y además de esto era importante para mí porque con todo el panorama actual, digamos, de los músicos, como me acabas de decir, que todo digitalizando, digital, produciendo, sobreproduciendo, creé mi propia disquera. Porque sentí que era importante defender estos valores orgánicos, estos valores de una música sincera, sencilla, de una música que pueda parecerse lo máximo posible a lo que realmente siento, sin tener que sobreproducir o artificios o poner cosas que igualmente no me sentía identificada. Finalmente, menos es más. Exactamente. Vas a llegar a actuar incluso en Viena, en la sede de la Filarmónica de Viena, creo, en solitario. Desde allí retransmiten todos los años el concierto de Año Nuevo. Está el escenario lleno de flores y de músicos. ¿Cómo se siente uno solo con el violoncelo en esa sala? Pues fue algo muy bonito, muy emocionante. La sala estaba llena. Un momento que nunca voy a olvidar. Y lo que era más bonito era ver que habían tantos jóvenes como personas hasta 65 años. Esto de que la música realmente llega al alma de todas las personas es algo muy bonito, y creo que me gusta también defender un arte que pueda aportar su granito de arena en todas las generaciones, digamos, ¿no? Y Viena fue un concierto súper bonito, la verdad. Tu último concierto antes de la pandemia fue un 8 de mayo, 8 de marzo, perdón, el Día de la Mujer. ¿Te imaginabas ese día que al cabo de una semana se cancelarían todos los conciertos en toda Europa y en muchos países? Para nada, fue un shock totalmente
de repente todos los conciertos se cancelaron. Tenías que ir a México. Tenía claro. que ir a México una semana antes, esa misma semana de hecho teníamos que ir a México y un par de días antes todo se canceló, cerraron las fronteras. Fue realmente una catástrofe porque teníamos programado hacer conciertos en México, teníamos programado presentar el disco, de hecho sacar el disco también en esa época, sacar el disco de La Flor. Y fue todo muy, muy rápido de repente decir, bueno, pues ya se cancela todo, es muy impacto y fue muy difícil porque también lo viví de cerca de ver como técnicos, programadores, productores de salas, todo el mundo de repente se quedó sin trabajo y fue algo muy, muy difícil de ver, de vivir de cerca y de muchos amigos que se quedaron sin nada de la noche a la mañana. Y también de darse cuenta uno de a qué punto la cultura es importante también, ¿no? Es importante de conservarla, de darle esa importancia no solamente también a todos los que están detrás trabajando, a un sector muy importante. Y, y pues entonces empecé en esos días a hacer el pan en casa, a cocinar pan, a hacer pan, qué cosa tan bonita también, algo manual, muy bonito, pero luego dije, ¿qué quieren? ¿Que hagamos todos pan ahora? Se acabó la levadura en los supermercados. Se acabó la levadura. Ujú. Y a pesar de la pandemia, La Flor ha podido surgir, crecer. ¿Qué supone para ti ahora presentar el disco aquí en París, en 2 conciertos? Es algo, estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz porque, como te contaba, es una autoproducción. La Flor ha sido, el hecho de crear una disquera ha sido también tomar un riesgo, también decir, bueno, esta decisión de vamos a crear una estructura para poder también defender esta manera de pensar. Y, y fue algo bonito porque me di cuenta, tuve la grata sorpresa de ver cómo mucha gente apoyó este proyecto y lo está apoyando. Y artistas, personas que también apoyan esta manera de pensar natural, sencilla, orgánica, acústica, totalmente acústico. Es un disco que he grabado todas las canciones de principio a fin, sin pausa, sin grabar violonchelo y voz separados. Todo está grabado tal cual se puede tocar en vivo. Y también hay canciones que me acompañan de varios años y otras que las compuso mi padre, otras que he compuesto yo. Y es realmente en búsqueda de esta esencia sincera, orgánica y natural, sin pensar en algo más allá de querer simplemente dejar una vez más una huella de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué piensa tu padre de esos discos, él que es un músico profesional desde hace muchos años? ¿Es crítico? Siempre con mi padre seguimos haciendo música y siempre que nos vemos, tocamos. Es una grata, momentos muy, muy llenos de música. Con mi madre tocamos, mi hermana también. Y seguiremos siempre tocando. Y la verdad es que él escuchó el disco, él le encanta, le gusta mucho. Mis padres le apoyan, pero sobre todo están contentos de esta dirección en la vida también. La dirección de las cosas simples, la dirección de buscar esa verdad que al final es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Y ellos están, creo que, muy contentos con este disco de La Flor. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita primero el 31 de octubre en el festival Les Primeurs de Massy y el 5 de noviembre en el 360 Paris Music Factory para los conciertos de Ana Carla Maza y su violoncelo. Muchísimas gracias, Ana Carla, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en estos nuevos conciertos. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Stéphane Defossé, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en La Habana también, gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Y a ustedes muchísimas gracias también por haber estado con nosotros y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional. Ba ba
aroma. Se voló un papel que soñaba con ser poema, más una sensible melodía, conmovida por ti, se posó y me encendió como una velita en busca de otra luz, cual razón a tu despedida. Nora, pa, 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 para, pa, 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 oyera orar. Lara, pa, 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 ara, pa, 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 oyera orar. Más una sensible melodía, conmovida por ti, se posó y me encendió como una velita en busca de otra luz, cual razón